Bienvenidos, maestras y maestros, a este su espacio. El día de hoy vamos a dedicar nuestro tiempo al análisis de la evaluación durante el ciclo escolar, que es la herramienta número 2, donde nos va a adentrar un poquito más a la comprensión, a la reflexión y al análisis del enfoque formativo de la evaluación. La evaluación de los aprendizajes es una de las tareas de mayor complejidad que realizan los docentes, tanto por el proceso que implica como por las consecuencias que tiene emitir juicios sobre los logros de aprendizaje de los alumnos. Por esta razón, quise iniciar el prólogo con la cita de Rebeca, ya que acercarse y profundizar en la evaluación de los aprendizajes solo es posible si se hacen conscientes las emociones que involucra, la forma en que se enseña y en la que aprenden los alumnos, los valores implicados, las consecuencias que puede tener respecto de la inclusión y la exclusión. Y sobre todo, maestras y maestros, responde honestamente si se confía en la capacidad de aprender de todos y de cada uno de los alumnos. Es muy importante. El cuadernillo número 2, la evaluación durante el ciclo escolar, tiene el propósito de apoyar a los docentes para que fortalezcamos la evaluación desde el enfoque formativo en su intervención en el aula, reconociéndola como parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este se aportan algunas ideas de los usos de la evaluación durante el ciclo escolar, desde una mirada preventiva y de apoyo para los alumnos que no logran los aprendizajes esperados en los momentos de corte establecidos. El documento está organizado en 4 secciones. En la primera sección, la planificación docente y su relación con la evaluación con enfoque formativo. Se hace hincapié en que la planificación de la enseñanza y el aprendizaje durante el ciclo escolar es una acción sustancial del proceso educativo y destaca la importancia de incorporar en la planificación lo que se va a evaluar. En la segunda sección, maestras y maestros, vamos a adentrarnos al estudio de evaluar para aprender. Se exponen las ventajas de evaluar los aprendizajes con una mirada preventiva para detectar los apoyos que requieren los estudiantes y hacer los ajustes necesarios para la enseñanza. También se plantean acciones diferenciadas de la intervención docente para mejorar el aprendizaje. Crear oportunidades de aprendizaje para todos, fomentar que los estudiantes aprendan a aprender, brindar apoyo y establecer responsabilidades compartidas. En la tercera sección, sugerencias para evaluar y apoyar a la diversidad, se dan algunas recomendaciones para que los docentes de educación básica incorporen acciones de evaluación desde el enfoque formativo que les permitan responder a la diversidad de los estudiantes. Se parte de algunas interrogantes sobre cómo se pueden identificar los obstáculos o barreras que algunos alumnos enfrentan y cómo utilizar los resultados obtenidos al evaluar para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Para cerrar, maestras y maestros, la cuarta sección, preguntas frecuentes, ofrece un conjunto de interrogantes relacionadas con los temas que aborda este cuadernillo y que han planteado docentes de todo el país durante el proceso de la reforma integral de la educación básica. Y como punto número 1, la planificación docente y su relación con la evaluación con enfoque formativo. El Plan de Estudios 2011, Educación Básica, establece que la planificación es un elemento sustantivo que permite potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Esta afirmación se fundamenta en la idea de que al planificar, el docente toma decisiones de manera anticipada acerca de cómo llevar a cabo la experiencia educativa durante un periodo determinado, un ciclo escolar, un bimestre, un trimestre, una clase, una situación didáctica o un proyecto. Generalmente el docente planifica el trabajo en el aula para organizar acciones que realizará con los alumnos, buscando coherencia entre las intenciones didácticas y las actividades de aprendizaje. De esta manera, la planificación establece una guía
tanto para la enseñanza como para la evaluación, ya que en ella se expresa lo que se propone hacer mediante las situaciones o secuencias didácticas que ofrecen o que favorecen el aprendizaje. Y se define qué, cómo y cuándo se va a evaluar el aprendizaje de los alumnos. Desde esta perspectiva, la planificación brinda unidad y estructura a la labor docente, así como elementos de análisis, mejora y reflexión de la práctica docente y de la misma planificación. En este sentido, la planificación se concibe como una propuesta de trabajo dinámica que podrá modificarse o replantearse cuando sea necesario, tomando como referencia las características de nuestros alumnos, la viabilidad de lo que se propone, los factores que favorecen u obstaculizan el aprendizaje de los niños o adolescentes y los resultados de las evaluaciones que se vayan realizando. Los elementos de la planificación, ¿cuáles son esos elementos? En el marco del Plan de Estudios 2011, los principios pedagógicos, las características de los estudiantes y el entorno escolar y social en el que se desenvuelven son elementos que el docente debe considerar para su planificación, además de reconocer que los estudiantes tienen ritmos y estilos de aprendizaje diversos, aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y la evaluación para el aprendizaje congruente con los aprendizajes esperados. Reconocer que los referentes para el diseño del trabajo didáctico son los aprendizajes esperados de los programas de preescolar, primaria y de secundaria. Generar oportunidades de aprendizaje que garanticen experiencias significativas y la inclusión de todos los alumnos en ambientes de aprendizaje colaborativo. Contar con evidencias de aprendizaje del alumno que brinden información de sus logros o necesidades para tomar decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. Comunicar los logros de aprendizaje tanto a los alumnos, a los madres, a los padres o tutores y en sí a todos los actores quienes debemos de tomar en cuenta estos elementos de la planificación para llevar a cabo actividades que coadyuven al aprovechamiento escolar de nuestros alumnos. Para diseñar la planificación, ¿qué es necesario conocer, maestras y maestros? Pues las competencias y el enfoque didáctico, porque sirven de guía y contexto para los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados, ya que ayudan a establecer lo que los estudiantes deben aprender en un periodo determinado. Los contenidos señalados en los programas de estudio de preescolar, primaria y de secundaria porque permitirán el logro de los aprendizajes esperados. La metodología para el trabajo porque determina las actividades que los estudiantes llevarán a cabo. La organización del trabajo, la delimitación del espacio y la distribución del tiempo necesario. Los recursos y materiales que se emplearán para apoyar el desarrollo de las actividades, como los que existen en el aula o en la escuela, los que deben aportar los estudiantes y los que se pueden tomar del entorno. La planificación en la evaluación para el aprendizaje en el contexto del enfoque formativo. La evaluación con enfoque formativo busca obtener información respecto del aprendizaje de los alumnos para identificar cómo aprenden y cuáles son las estrategias o actividades adecuadas para atender sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, así como las situaciones, necesidades y características de los estudiantes para hacer ajustes en la planificación. Con ello se pretende que en el aula prevalezca un ambiente de retroalimentación y mejora continua del aprendizaje para beneficiar a los niños, niñas y adolescentes en la posibilidad de seguir aprendiendo y al docente abandonar el hábito de clasificarlos a partir de su desempeño. Para que la planificación pueda potenciar el aprendizaje es fundamental que el docente incorpore en esta los momentos, las técnicas y los instrumentos con que va a evaluar.
Aquí vamos a analizar la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica permite conocer los saberes previos de los estudiantes y con frecuencia se aplica al inicio del ciclo escolar. Sin embargo, este tipo de evaluación también puede usarse al inicio de cada bloque o de cada situación o secuencia didáctica, porque permitirá realizar los primeros ajustes a la planificación de actividades. La evaluación formativa posibilita la valoración de los avances de los estudiantes durante el proceso educativo. Con este tipo de evaluación se identifican los aprendizajes que necesitan reforzarse, se ajustan las estrategias de enseñanza y se brindan los apoyos necesarios para el logro de intenciones educativas. La evaluación sumativa posibilita tomar decisiones relacionadas con la acreditación para comunicar los resultados a los estudiantes, las madres y los padres de familia y las autoridades educativas. Este tipo de evaluación es frecuente en la primaria y secundaria. Sin embargo, en la educación preescolar, la evaluación final también puede usarse al concluir un periodo de corte para comunicar los resultados sin fines acreditativos. La educación preescolar, maestras y maestros, la evaluación diagnóstica aquí se realiza al inicio del curso para conocer las características de los niños. Este proceso dura aproximadamente un mes. La evaluación del proceso se realiza conforme se implementan las situaciones didácticas planificadas. Durante este tiempo, la educadora reúne toda esa información en su diario de trabajo, con lo que le da seguimiento a las situaciones didácticas realizadas por sus alumnos. En cuanto a la evaluación final, se desarrolla una vez concluido el ciclo escolar. Es una evaluación exclusivamente cualitativa, sin fines acreditativos ni nota numérica, que pueda tener una referencia para mejorar el proceso educativo. En síntesis, maestras y maestros, la evaluación para el aprendizaje señalada en la planificación, independientemente de cuándo se lleve a cabo, al inicio, durante el proceso, al final, de su finalidad acreditativa o no acreditativa, o de quienes intervengan en ella, el docente, el alumno o grupo de estudiantes, debe conducir a la mejora del aprendizaje y del desempeño del docente. Los momentos de corte de la evaluación. En los siguientes esquemas se presentan los tipos de evaluación y los momentos en que se sugiere llevarlos a cabo en cada nivel de educación básica. La intención es identificar que todos forman parte de un mismo proceso y de una misma o una íntima relación. La evaluación y los periodos de corte. Estos esquemas muestran la evaluación durante diferentes momentos del ciclo escolar o de un periodo de corte, aunque no presentan la sistematización que debe realizarse como parte de todo el proceso. En ese sentido, es necesario considerar que al inicio de un periodo de corte se recomienda realizar una evaluación diagnóstica. ¿Para qué, maestras y maestros? Pues para identificar los conocimientos previos de los alumnos acerca de los aprendizajes esperados que van a lograr durante el desarrollo del periodo de corte. Deben realizar evaluaciones parciales. Segunda parte, evaluar para aprender. La evaluación para el aprendizaje debe considerarse como un proceso de registro y análisis de información del desempeño de los alumnos, con el propósito de orientar las decisiones respecto a los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Desde el enfoque formativo, la evaluación para el aprendizaje permite conocer la manera en que los estudiantes organizan, estructuran y usan sus aprendizajes en contextos determinados. ¿Para qué? Para resolver problemas de distintos niveles de complejidad y de diversa índole. A partir de este enfoque, evaluar no se reduce a identificar la presencia o ausencia de algún fragmento de información para determinar una calificación, ya que se reconoce que la adquisición de conocimientos por sí sola no es suficiente. También se requiere la movilización de esas habilidades, de esos conocimientos, valores, actitudes, para resolver diferentes situaciones. La evaluación y los alumnos en situación de riesgo.
En el desempeño de los estudiantes en la escuela influyen múltiples factores. Algunos de los más evidentes son las características personales, los contextos, las situaciones familiares y la situación socioeconómica del entorno en que viven. También se vinculan las condiciones de infraestructura de las escuelas, el clima escolar, los mecanismos disciplinarios, la metodología y la actitud de los docentes. Muchos de los factores mencionados pueden convertirse en barreras que interfieran en el aprendizaje y la participación de los niños, niñas y adolescentes, y ponen en riesgo su permanencia en el sistema educativo. Cualquiera que sea la dificultad que se presente en los procesos de aprendizaje de los alumnos, el docente debería identificarla para definir las estrategias de intervención, los recursos y los instrumentos de evaluación que permitan el logro de los aprendizajes esperados. Las barreras para el aprendizaje y la participación social que enfrentan los alumnos en situación de vulnerabilidad son, en general, el resultado de su interacción con los contextos en que se desarrollan y se hacen patentes en las prácticas que caracterizan a las escuelas al presentarse en los siguientes escenarios. A. En la cultura escolar a partir de los valores, las creencias y las actitudes compartidas por el colectivo escolar. B. En la organización de la escuela a través de las comisiones, los equipos de trabajo, los horarios y la distribución de recursos, entre otros. C. En las aulas mediante las estrategias de enseñanza, las relaciones entre los alumnos, las prácticas de evaluación, los materiales educativos, etcétera. Para responder a las necesidades de los alumnos en situación de riesgo de fracaso escolar, será necesario que el docente incorpore técnicas e instrumentos de evaluación diversos, tomando en cuenta el nivel educativo en que labore y en colaboración, si es necesario, con los especialistas indicados, realizar una evaluación psicopedagógica que considere el contexto del aula, las características de la escuela, el contexto social y motivaciones para aprender. De igual manera, también el contexto familiar, así como los estilos de aprendizaje, los intereses y necesidades de los alumnos y su nivel de competencia curricular. Una vez realizada dicha evaluación, se requiere organizar una reunión multidisciplinaria para definir los apoyos que el alumno necesita para participar y lograr los aprendizajes. La identificación de los alumnos en situación de riesgo en preescolar. ¿Cómo se da en preescolar? En preescolar, una fuente de información son los expedientes de cada niño o niña, en los cuales se registran las observaciones de las educadoras, esa información de los avances y las dificultades de los niños, así como las evidencias que documentan los procesos individuales. Si algún niño o niña no ha logrado el aprendizaje esperado y el desarrollo de determinada competencia, será un indicador para diseñar estrategias específicas que apoyen su desarrollo y no para relegarlo al interior del grupo. La identificación de los alumnos en situación de riesgo en primaria y secundaria. En la educación primaria y secundaria, una estrategia que favorece la evaluación orientada a apoyar a los alumnos en situación de riesgo desde un enfoque formativo es la planificación de momentos y situaciones que favorezcan el diálogo entre docentes y estudiantes. ¿Para qué, maestras y maestros? Para generar la reflexión sobre el desempeño, hablar acerca de sus procesos de aprendizaje y de lo que se les dificulta, identificar qué es lo que dominan y proponen nuevas oportunidades, no solo para reformular las ideas o acciones, sino para que los alumnos aprendan a aprender. Crear oportunidades de aprendizaje para todos. Uno de los propósitos centrales de la reforma integral a la educación básica es centrar la atención en el aprendizaje de nuestros alumnos, por lo que es necesario contar con escuelas comprometidas y docentes muy preparados para atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada estudiante. En este sentido, se debe asegurar que en el aula se ofrezcan oportunidades de enseñanza, de aprendizaje para todos, mediante la innovación en la enseñanza
y en la evaluación. La metacognición, la autoevaluación y la coevaluación. La metacognición es el conocimiento, maestras y maestros, que tienen las personas de su propia cognición, motivándolas a prever acciones y anticipar ayudas para mejorar su rendimiento y resolver de mejor manera las situaciones que enfrenta. Este conocimiento permite al alumno ser consciente de lo que sabe, de sus propias competencias, pero también de sus limitaciones, y al mismo tiempo ser capaz de regular sus habilidades cuando aprende un contenido o resuelve un problema. Al autorregularse, el alumno puede establecer un plan de acción, monitorear su desempeño y estimular tanto los resultados como las acciones realizadas. ¿Por qué es importante adecuar los instrumentos de evaluación para atender a la diversidad? La evaluación en el contexto de la atención a la diversidad debe centrarse como un proceso sistemático y permanente, que sirve para ajustar, orientar y mejorar el trabajo que se realiza según las características particulares. De acuerdo con el Plan de Estudios 2011, Educación Básica, no todos los alumnos requieren ser evaluados con los mismos instrumentos. Según sus propias necesidades, se emplearán diversos instrumentos para recabar aquella información acerca de los aspectos curriculares que se pretenden evaluar, con la intención de que se muestren cuáles son los logros o avances del alumno, así como sus cualidades. Estos instrumentos podrán ser, por un lado, guías de observación dentro del aula y en diversas actividades escolares. Tenemos también las evidencias, los diarios, trabajos y los cuadernos del alumno. Diseño de actividades específicas que permiten evaluar los aprendizajes esperados de los alumnos. Pruebas escritas adecuadas a los alumnos, y esto entra dentro de las sugerencias para evaluar y apoyar a la diversidad. Identificar las necesidades de la diversidad en el aula es muy importante. ¿Por qué? Es importante considerar que a lo que tradicionalmente se le llaman dificultades o errores cometidos por los alumnos, en realidad son barreras que enfrentan para aprender y participar. Recordemos que nosotros el error lo consideramos ya como una oportunidad para seguir aprendiendo, una oportunidad para planificar secuencias didácticas, y generalmente se originan en situaciones externas a él que influyen en su desempeño y aprendizaje. Para identificarlas se pueden considerar como criterio su recurrencia, es decir, cuando de manera constante el alumno no logra el aprendizaje esperado, no logra parcialmente o bien no responden a los criterios de evaluación establecidos. Modificar la práctica docente para atender a la diversidad. A partir de los obstáculos y las barreras que el docente ha identificado, es importante reflexionar sobre cuáles están relacionadas con la enseñanza y qué cambios es posible efectuar. En ocasiones, cuando los resultados de los alumnos no son los esperados, es necesario cambiar la propuesta didáctica y hacer las modificaciones pertinentes en la planificación. Ofrecer retroalimentación desde una evaluación con enfoque formativo. Como parte de la evaluación con enfoque formativo, se sugiere al docente incorporar la retroalimentación como una actividad de evaluación. La retroalimentación no debe ofrecer información de los errores o aciertos, sino de qué y cómo mejorar, así como dialogar con los alumnos sobre ellos, establecer un clima de confianza. Dicha información deberá ayudar al alumno a comprender qué deficiencias presenta su trabajo, su desempeño, para que las sugerencias se concentren en cambios en el desempeño del alumno